Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Vamos a comenzar este sencillo pero hermoso diseño esmaltando cada una de las uñas con un esmalte tradicional en color coral. En esta ocasión voy a estar aplicando dos capas, aunque no se lo muestro en el video porque es exactamente igual que la primera capa, es igual como lo aplico, y lo estoy haciendo porque este esmalte específicamente no tiene mucha cobertura y lo creí necesario al terminar. Hoy voy a estar utilizando un estampador o sello que hice yo misma. Este es un estampador artesanal que yo había visto hace algún tiempo que los hacían y los vendían, y yo decidí hacerlo por mi propia cuenta. Averigüé cómo se hacen, hay 1000 formas y me pareció muy buena idea porque puedes crear cualquier diseño, desde flores con más o menos pétalos hasta lazos, mariposas, corazones, infinidad de cosas que te va a facilitar muchísimo el trabajo. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Aquí lo que estoy haciendo es como lo hago siempre que voy a utilizar pinturas acrílicas, o por lo general estoy aplicando una laca mate para que me sea mucho mejor el trabajo a la hora de hacer la decoración. Este es el estampador del que les hablé al principio y como pueden ver es algo bien sencillo. Lo estuve realizando con los tubitos donde vienen los pinceles cuando uno los compra, y algunas otras cositas que en un próximo video voy a grabar el tutorial de cómo lo hice para que si ustedes lo desean lo puedan realizar. Es súper sencillo, aunque es un poquito trabajoso, pero no demasiado, no es algo que no se pueda hacer y vale realmente la pena. Lo que hice con este estampador fue tomar un poquito solamente de pintura en color blanco en este caso, y luego lo apoyé sobre la uña en la zona donde quería que quedara mi flor, pero como la uña no es plana, lo que hago es que sin moverlo del lugar lo inclino de un lado hacia otro para que salga completamente el diseño. Ahora con un pincel bien delgado voy a corregir, si es necesario, cualquier detalle que me parezca que lo necesite o que lo requiera con la misma pintura acrílica que utilicé. En esta decoración también vamos a hacer un botón de una rosa, y para esto vamos a utilizar un pincel angular y pintura acrílica en color rojo, y únicamente vamos a tomar color rojo con el pincel. Vamos a hacer una pincelada bien simple, muy sencilla. Va a tener la forma de un rombo y se hace únicamente desplazando un poquito el pincel hasta que te quede más o menos del tamaño que tú quieres que sea el botón de la rosa. De la misma manera, pero en este caso tomando con el pincel angular pintura acrílica
en color verde y también pintura acrílica blanca, vamos a hacer 2 hojas a cada lado de la flor. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. No olvides repasar cada trazo cuantas veces sea necesario para que el trabajo se vea lo mejor posible. En la cajita de información van a estar los enlaces que más te pueden interesar, como por ejemplo el enlace de la tienda donde generalmente compro o ellos me envían algunos de los productos o la mayoría de los que utilizo para los diseños, y también los enlaces a mi Instagram y al grupo de Facebook, por si lo desean también me puedan seguir por allá. Para terminar con la rosa, vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco y el pincel para detalles, y lo que vamos a hacer son algunas líneas que van a empezar a los lados y luego hacia el centro, y así vamos a hacer la misma cantidad de ambos lados intercalándolas para que parezcan los pétalos. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Aquí lo que vamos a hacer es delinear las hojas con pintura acrílica en color negro y el pincel para detalles. Este tipo de estampador o de sello es ideal para cuando deseas hacer tus propios stickers, porque puedes hacer muchos en poco tiempo y te facilita, además de que te agiliza muchísimo el trabajo. Otra cosa es que a veces tenemos el problema de que cuando vamos a realizar un diseño, por ejemplo en una uña y luego en otra, y queremos que quede igual, nos cuesta mucho trabajo porque no vamos a hacerlo siempre exactamente igual, es muy complicado. Sin embargo, con un sello o con un estampador queda prácticamente igual y es mucho más sencillo. También vamos a hacer algunos puntos en color negro con un punzón. Ya casi para finalizar, vamos a aplicar un poco de brillo de acabado en el centro de la flor y luego vamos a adherir una pequeña piedrecita en color rojo con la ayuda de un puntero. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Como pueden ver, este ha sido un diseño precioso, pero al mismo tiempo muy fácil de hacer. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.